Twitch. Ya estamos en vivo acá. Y voy a avisar aquí. Con la luz atrás, no me veo nada para grabar. Mejor voy a grabar aquí. Querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano, ya estamos en vivo para Live Review de Noticias. Métanse a Twitch. Es Twitch/Diego Rosarín. Ahí los vemos. Querido, hermoso, sensual y altamente desechable. Sí, porque luego si no, está raro. Aquí yo ya estoy también, pues ya. ¿Cómo están, bandita? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, bro. Buen trabajo en el gym. Gracias, güey. Uno hace lo que puede. Es poco, pero es trabajo honesto. Poco, pero trabajo honesto. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Pensé que no iba a haber review, pues te equivocaste. Como seguramente en muchas cosas en tu vida. Y como muchos de nosotros en todos lados nos equivocamos, tú te equivocaste. Hola, buenas tardes a todos. Sandía. Me encanta la sandía, mi fruta favorita. Y aparte, que sea libre el Estado de Israel. El Estado de Palestina, güey. Maldito sea el Estado de Israel. ¿Qué pedo conmigo? Iba a decir una cosa y la cambié. Hola, Diego. En la empresa donde trabajo nos trajeron un coach para ser más productivos. Eres desechable y tu empresa te odia y te desprecia y por eso te trata de esa manera. Yo me equivoqué en confiar en ella. No, hermano. Tú hiciste lo que una buena persona hace y construiste una relación a base de vínculos afectivos, respeto y confianza. Si ella no fue merecedora de tu confianza, tú aprendiste que ella no merecería tu respeto ni tu confianza y así sabes que no se lo puedes volver a dar. No se escucha, camarada, claro, porque mi micrófono está lejísimos. Ah, excelente, excelente. Qué bueno que me recordaron que esto se tiene que hacer con micrófono. Uno que está mal acostumbrado. Yo siento que todos están aquí como en mi oficina, güey. Yo siento que, tipo, prendo este pedo, pero realmente mis compas y mis amigas están aquí. Todos los camaradas están aquí en la oficina y nosotros estamos de que cotorreando. Y yo estoy aquí de que, hey, ¿cómo van? ¿Cómo la han pasado? Y platicamos sobre noticias alrededor del mundo. Nos ponemos tristes, hacemos plan de emancipación y nada, güey. Con la vida continúa. Se me olvida que necesitas un micrófono para comunicarte con la gente que no vive en la misma habitación que tú. ¿Cuándo otra plática con Santiago Armesillas? Pronto. Santi es de mis bros, entonces pronto habrá otra, seguramente con Nahuel también. Ustedes saben, los amigos con los que siempre colaboro, es un placer colaborar con ellos y lo seguiré haciendo. Yo hoy falté a la chamba. Muy bien. Te felicito, espero estés bien. Saludos, Diego, saludos. Saludos desde Argentina, saludos desde Argenzuela, güey. Qué chingón Argenzuela. Siempre empiezas cuando acabo el capítulo de Bizarro. El mejor timing siempre, camarada. Qué chido. ¿Les gusta Bizarro? O sea, pregunta, ¿cuánta gente de este chat también es fan de Bizarro? Me encanta Bizarro, saludos desde Tampico. Una plática con Samuel de Yuque, no sé quién sea. Diego habla sobre arquitectura para la revolución. Órale, gran tema, güey. Gran tema. Para ese tema de arquitectura de la revolución, digo, a ver, de la escuela de Frankfurt hay muchos pensadores que realmente pensaron en arquitectura y urbanismo como disciplinas revolucionarias. Incluso hay un manifiesto que está bien chingón que se llama el manifiesto situacionista, que habla sobre los humanos y las situaciones en las que tenemos oportunidades de producir eventos revolucionarios y pensamiento comunitario y demás. Yo te recomendaría empezar a leer por ahí, yo creo que sí. Me encanta Bizarro, Bizarro es lo mejor, Bizarro es Bizarro. Dame más Bizarro, se escucha abajo. Ok, vamos a subirle. Perfecto, ahí ya se debe escuchar muy chido. Sobre el muralismo de Diego Rivera, claro, güey, también. De hecho, fíjate que la idea de graffiti surge como un movimiento subversivo que busca apropiarse del espacio privado para hablar de temas que tienen que ver con la clase proletaria, ¿no? Entonces, pues, los espacios privados son protegidos por la ley, las fachadas de los edificios, los muros que separan las colonias pobres de las ricas, y viene la gente a hacer graffiti, a apañar las paredes y a hacer ese arte de calle como un tipo de apropiación de los espacios privados. Así surge el arte de calle. Digo, obviamente ahorita, güey, realmente Banksy pinta una pared y llega un coleccionador de arte y la compra por $1 billón y realmente no significa absolutamente nada en un sentido revolucionario, pero empezó con muy buenas intenciones. Tengo que reconocer que empezó el arte de calle con muy buenas intenciones. Para variar, el capital como un mecanismo sistemático que absorbe incluso todo aquello que se lo opone, acabó absorbiendo el arte de calle como un intento revolucionario. Pero bueno, vamos a empezar, mi querido, hermoso, sensual
y altamente desechable capital humano. Es miércoles, no sé a qué día estamos en un día de marzo, se me hace que como a 27 de marzo, si no me equivoco. Mucho de qué hablar. Bueno, mucho de qué hablar, no voy a adelantar, ya sabemos que hay cosas que hay que mencionar, hubo un atentado en Rusia que fue terrible, han pasado una serie de cosas con Estados Unidos para variar, pero vamos a empezar aquí cerca de casa, en la playa de Mazatlán, en Sinaloa, y quiero que vean este video conmigo, porque últimamente, digo, ustedes a lo mejor si son de América Latina, de otros países como Argentina, Colombia, Venezuela, no sé dónde me estén viendo, tal vez no están tan familiarizados, pero México últimamente ha sufrido una invasión de gringos. Los americanos, los estadounidenses, porque siempre me corrigen que les digo americanos, y digo americanos porque ellos mismos se dicen americanos, es como una manera de hablarles a ellos desde su idioma, pero estoy de acuerdo, lo correcto es decirle estadounidenses. Los estadounidenses últimamente han estado viniendo mucho a México y en vista de que su país está en decadencia, su costo de vida está en un aumento descontrolado y México es un lugar increíble, fantástico, aparte con una gastronomía brutal, lugares hermosos, ciudades fantásticas, un toque exótico que hace que México realmente sea pues sumamente encantador, pues lo ha hecho un destino interesante para muchos estadounidenses de diferentes edades, ¿no? Ya era un destino común de retiro, porque pues obviamente tú te retiras en Estados Unidos y si pides una ambulancia, prácticamente tu vida se acaba y nuestros países en América Latina pues, son un poquito mejores en ese sentido para la gente que se está retirando. Además que la gente es más amable y demás, entonces es más llamativo. Pero ahora también se está volviendo un destino interesante para gente joven, incluso para la gente que migró al formato de home office después de pandemia, ¿no? Que se quedó con esos formatos híbridos para escapar de la distopia que se ha vuelto Estados Unidos, pues ahora nos vienen a invadir a nosotros. Pero esta invasión no es inocua, amigos. No es una invasión pacífica en donde el estadounidense llega y acaba mezclado con los locales y encuentra un tipo de simbiosis hermosa en colaboración entre los nómadas digitales, exactamente, los nómadas digitales y los autóctonas. Para nada. Vean aquí un poquito lo que está sucediendo, ¿no? Llegan todos estos retirados a una hermosa playa de México, en Sinaloa, Mazatlán, a un hotel. Seguramente es querer escuchar música clásica y relajarse un ratito, pero vean lo que pasa. Qué hermosa música clásica en la playa, al atardecer, todos arriba de 50, quemados como pimientos dejados en el horno. Hermoso, hermoso. Pero estás en México, compa. Bienvenido a México, pariente. Increíble. Perfecto. Pueden estar indignados, pero a ver. Si tú vienes a México, si vas a Mazatlán, Sinaloa, ¿ok? Vas a hacer tres cosas. Vas a tomarte una cheve bien fría, vas a comer deliciosos mariscos y vas a escuchar música de banda, güey. A eso vas a Mazatlán, Sinaloa. Si no te gusta una de esas tres cosas, no deberías de ir a Mazatlán, Sinaloa. ¿Quieres escuchar música clásica? Tal vez sería mejor que fueras a Frankfurt, a Austria. Ve a Viena, que es la meca de mucha de esta cultura que esta gente está tratando de encontrar. Sería un mejor destino. No Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa, en la playa, es para tomar cerveza fría, específicamente una Pacífico, si pudiera ser más adecuado a una metáfora. Comer deliciosos mariscos, porque tengo que decirlo, que la gastronomía sinaloense es una de las mejores del mundo. Y tercero, escuchar música banda. ¿Ok? Si no vas a eso, estás en el lugar equivocado. Aquí me gustaría comentarles sobre el hecho de que la palabra globalización tradicionalmente tiene dos maneras de entenderse. ¿Okay? Una manera, y aparte es interesantísimo porque son dos maneras de entender la globalización que son profundamente paradójicas y aparte coexisten en nuestro tiempo de una manera muy extraña. Globalización, por un lado, se puede entender como el proceso lento en el cual las diferentes culturas empiezan a integrarse y compartir espacios, tanto geográficos como digitales, y coexisten de manera pacífica. ¿Okay? Eso es un proceso bastante utópico, bastante romántico de lo que significa la globalización, que es, oye, pues yo puedo viajar a cualquier lugar, encajo en cualquier lugar, lo distinto coexiste en diferentes lugares, tanto geográficos, físicos como digitales. Perfecto, globalización 1. Globalización 2 también se le puede llamar al lento proceso de la homogeneización de la cultura.
¿Qué significa esto? Que a donde quiera que vayas te encuentras un McDonald's, que a donde quiera que vayas la Coca-Cola sabe igual, que a donde quiera que vayas te vas a topar las mismas marcas de cervezas, precios estándares, tipos y tipologías de culturas similares. Ese es otro proceso de globalización. ¿Okay? Si a mí me preguntan, normalmente lo que está sucediendo es el segundo tipo de globalización. Poco a poco lo que ha pasado es que con la cultura del turismo y la cultura del turismo como objeto de consumo, la cultura del turismo lo que ha buscado es manera de acomodar a los turistas. Y el turista normalmente está acostumbrado a un estilo de vida y a una serie de condiciones y a una serie de comodidades. Entonces el turista viaja, pero no viaja saliendo de un lugar buscando realmente encontrarse con lo exótico, aunque románticamente diga que así es, ¿no? El turista sale de su casa para toparse con las mismas cosas que hace en su casa, pero en otro lugar. Entonces es paradójico esta definición porque al mismo tiempo que la gente dice, me voy de viaje a México, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, porque son lugares que tienen algo que me es distinto, algo que me es ajeno, algo que me es otro, algo que es exótico, con lo cual me quiero topar porque quiero descubrir y a través de ese descubrimiento puede ser que resignifique o incluso descubra algo sobre mí que no había descubierto en mi propia casa. No, en lugar de hacer eso lo que hace la gente es decir, no, es que viajé, pero no me gustan los sonidos de México. No me gustan los sabores de México. Y ahora, por la invasión que tenemos de estadounidenses en México, resulta que en algunos lugares de la Ciudad de México, que es donde más se ha sufrido esto, que digo, argumentable, otros lugares también lo han sufrido bastante. Pero la Ciudad de México, por ejemplo, ahora está la queja de que los tacos callejeros, que son como un emblema del país, pues ahora la salsa ya no pica. Porque hay que atender a los turistas o a estos nómadas digitales que no entienden o no están acostumbrados o pues obviamente pueden pagar mejor y como el mercado se regula solo, el mercado va a regular solo el hecho de que ya no va a existir tu salsa favorita picante. O el mercado va a regular solo el hecho de que ahora la gente va a ir de vacaciones a Mazatlán, Sinaloa y va a querer escuchar música clásica en la playa y te van a multar por poner música banda. Ese es el mercado regulándose solo. ¿En qué sentido se regula el mercado, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano? En el sentido de los intereses del capital. ¿Quién puede pagar más? Ese define el sabor y el picante de la salsa. ¿Quién puede pagar más? Es el que define el tamaño de las viviendas y los precios de renta. ¿Qué tipo de música vamos a escuchar? Pues depende de lo que quiera escuchar el gringo retirado que trae sus dólares de retiro para quedarse en un hotel de donde sea en la costa de Mazatlán. Ese es el mercado regulándose solo. Fíjense que yo soy muy escéptico en pensar en que realmente puede existir tal cosa como una revolución. Pocas cosas producen realmente una revolución. El hambre es una de ellas. Bueno, la salsa que no pica puede ser eventualmente un detonante de la Revolución Mexicana en contra de estos gringos, colonos, invasores que vienen a tratar de sustituirnos en nuestra propia casa. Así que no gracias, regrésense por donde vinieron. Aquí hay que defender fuertemente nuestra cultura, aquello que nos da un tipo de identidad como sociedad o nos da identidad como país y mantenernos firmes en la defensa de la expresión de la cultura histórica acumulada que ahora se manifiesta a través de la música, los hábitos, los rituales y demás. Si no les gustan los ruidos, en general los ruidos altos, entiendo que pudieran molestar, pues así puedes escoger otros lugares a los cuales ir. Pero prohibir a la gente que replique sus rituales culturales simplemente para satisfacer los deseos de los turistas adinerados, definitivamente es un tipo de prostitución a la cual yo no pego. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, que hay más cosas que ver hoy. Vean esta hermosa, hermosa historia de, la verdad es que estos temas se hacen muy famosos por redes sociales, entonces quería aprovechar para comentarles esto. Seguramente ustedes saben que la mayoría de los comentarios que se ven en redes sociales, especialmente en Twitter, no son personas, o sea, no es alguien como tú o como yo, que está atrás de una computadora diciendo, mira, este astrofísico comentó sobre la densidad de la luna, déjale comento, no es cierto, la luna es de queso. Eso no es una persona de verdad que lo está haciendo. Eso lo está haciendo un troll o peor aún, un bot, ¿no? Y para la gente que no había visto cómo funcionan las granjas de bots, la verdad es que esto me metí a investigar bastante. Ahora que estuve colaborando con un amigo en Argentina, con Michelo, que perdió su cuenta, estuvo baneado, fue víctima de ataques de censura por el gobierno de Argentina y lleva rato él tratando como de encontrar la gente que defiende tanto a Milei en redes sociales en la vida real.
Y ha tenido una dificultad muy grande, ¿no? Pues dio con estas granjas de bots y con mucha gente revelando que la mayoría de los apoyadores de la política en redes sociales son bots, ¿ok? Digo, no sé qué tanto conozcas tú gente en la vida real que sea un ferviente defensor de tu presidente o un ferviente detractor de tu presidente al punto de saturar absolutamente todos los espacios con conversación sobre política. Digo, es verdad que sí existen algunas personas raras, me incluyo, que hablan de política todo el tiempo, pero que supere y que domine completamente su espacio. Eso es un fenómeno que sucede en gente mayor de 60 años, que no tiene nada que hacer, y aparte no son nativos de redes sociales y como que redes sociales los agarró en curva, o bots, ¿ok? Entonces, para que vean un poquito, ¿no? ¿Cómo empieza la historia de las granjas de bots? Al principio, lo que teníamos era estos, personas en Malasia, Indonesia, Pakistán, India, ¿no? Digo, como que aquí todo el día tenemos la idea de que estas granjas de bots suceden en China. Compa, ya no te alcanza una granja de bots en China. O sea, China ya es demasiado cara la mano de obra, siento romper tu corazón. Esto sucede en otros países del sureste asiático, pero no necesariamente en China. Al principio era esto, una persona con muchísimos celulares, todos conectados con diferentes cuentas recién creadas, y lo único que hacen era minar likes, ¿no? O sea, es de que, oye, hay que darle like a tal foto que pagaron para que tuviera mucho engagement, y ahí está esta chava scrolleando, cambiándose de app, cambiándose de cuenta, y simplemente like. Y aquí pues estamos viendo 3 por 3, 6, 9, 12, 14, 18, 24, 20... Vamos a suponer que unos 36 celulares por 3. Aquí debe haber unos 100 celulares, ¿ok? Entonces, esta niña en un minuto le da 100 likes a una foto. Pero no para por ahí, esto sigue avanzando. Después de esto, la segunda generación de estas granjas de likes o estas grandes de engagement, lo que hacían es que ya los celulares estaban completamente centralizados y se controlaban desde una sola computadora. Entonces, una persona tenía una pantalla con la cual tenía acceso a muchísimos aparatos y pues desde ahí ya esto es más fácil, ¿no? Controlar y ver qué tanto te ganchas y qué tanto contestas, poner de moda hashtags, amplificarlos, multiplicarlos, hacer parecer que mucha gente está hablando del tema o que mucha gente apega una opinión a la otra, ¿no? Pero ya el tercero es que esto está completamente automatizado. O sea, ya ahorita no es ni siquiera necesario que una persona esté haciendo el engagement, sino que a través de sistemas automáticos o incluso inteligencia artificial, pues ya simplemente están todos conectados a un mismo centro de comando y a través de diferentes programas de gestión, pues se manda un comando que se replica N veces al número de aparatos que estén conectados sobre esa red. Y así pues simplificando bastante el proceso de cómo se hacen las granjas de bots. ¿Por qué les enseño esto? Muy importante recordar que cuando tú estás navegando el mar de diarrea que es redes sociales, no te lo tomes en serio. No te lo tomes en serio para nada, ¿ok? Hay un problema que nosotros como humanos le tenemos miedo a morir solos. El miedo al destierro. Y este miedo al destierro nos hace muchas veces quedarnos callados cuando nuestra opinión parece muy distinta a la de una supuesta mayoría dominante. ¿A qué me refiero con esto? Tú llegas a una reunión y hay 8 personas y todos están diciendo, chingue su madre el presidente. Y tú dices de que, oye, a mí no me cae tan mal. Bueno, y los 7 o los otros 8 se te van a quedar viendo y van a decir, ¿cómo, güey? Es una basura de mujer. ¿Cómo que no, güey? Vete de mi casa. Y ese miedo a la soledad o al abandono, lo que van a producir en ti es unas ganas terribles de quedarte callado. Ese espiral del silencio orilla a las personas a quedarse calladas sobre sus opiniones, ¿ok? Pero en un caso social donde les dije que hay 7 personas que están de acuerdo y una que está en desacuerdo y prefiere quedarse callada en lugar de opinar de manera antagónica a la mayoría, es diferente en redes sociales. ¿Por qué? Porque de esas 8 personas que opinaron diferente a ti, 7 son bots. 7 son bots, ¿ok? Entonces realmente había a lo mejor una persona que estaba en desacuerdo contigo, pero hay 7 bots amplificando ese mensaje antagónico al tuyo que te orillan a pensar que tú mejor te deberías de quedar callado porque la mayoría no piensa como tú. Ese es el efecto que tienen redes sociales sobre la opinión pública y ese es el efecto que juegan o por qué es tan importante compra de likes, compra de follows, compra de retweets, compra de comentarios, guerra sucia de discriminación o desacreditación de las figuras públicas para hacer pensar de que hoy vamos a suponer, Diego dice algo, ¿ok? Y de repente, no sé, trending topic el fin de semana con 15,000 tweets diciendo Diego no sabe lo que habla, ¿ok? Pero 14,999 de esos tweets son bots. O es que todo el mundo dice que lo que dice Diego está equivocado. Y tú te quedas callado por miedo a ser baneado o por miedo a ser excluido de esa comunidad pensante. Así funcionan redes sociales.
Por eso, por favor, les quería mostrar esto para que no se lo tomen en serio. Lean sobre la espiral del silencio. Esto es un tema muy preocupante a lo cual nuestra generación no estuvo preparada para enfrentarse y nos tocó realmente contra de nuestra voluntad y está teniendo un efecto muy nocivo en la manera en cómo la gente expresa sus opiniones o siente o no seguridad frente a su postura en un ámbito abierto, en un ámbito público como lo es de redes sociales y digitales. Recuerden esto, la gran mayoría de los comentarios que tú vas a hacer en redes sociales son de robots, no son de personas. No sientas miedo en opinar diferente, ya que la opinión dominante en redes sociales la ejerce una minoría altamente vocal y artificial. Okay. Sobre todo ahorita en periodo electoral, ahora que vienen en México las elecciones y que 2024 va a ser probablemente el año más democrático de la historia de la humanidad, es importante tener esto en mente porque mucha gente se deja manipular por esta idea de, es que todo el mundo está diciendo que fue esto, es que todo el mundo está hablando en contra, es que todo el mundo está hablando en favor. ¿Todo el mundo quién, güey? ¿Todo el mundo quién? Un ejército de bots controlados desde Malasia por John Pailo, que está descalzo en su casa, güey, con 70,000 celulares conectados, haciendo un hashtag viral en Argentina. ¿Quién, güey? ¿Quién dijo? Trending topic. ¿Qué es eso, güey? Todo el mundo está diciendo. ¿Todo el mundo quién? Tengan cuidado, crea un sentimiento como de alucinación participar demasiado de las bromas de redes sociales. Pero bueno, vamos a pasar a los temas un poco más serios. Aquí realmente una catástrofe, el motivo principal por el que quise hacer este review de noticias hoy. La verdad es que me lo iba a brincar esta semana, pero el caso es que el día 24 de marzo hubo un atentado terrorista en el auditorio Crocus en Moscú, en Rusia, donde hubieron cientos de víctimas y esto fue realmente uno de los peores atentados en la historia del país, el peor en los últimos 20 años. Además, es importante recordar una serie de cosas. Digo, Rusia obviamente ahorita está en un conflicto caliente contra toda la OTAN, aunque se esté gestando solo en contra de Ucrania, es evidente que la OTAN entera está metida en este conflicto que tiene Rusia con Ucrania. Además, estamos en un momento sumamente tenso a nivel geopolítico global, con diferentes conflictos armados calientes en diferentes frentes, además de lo que está pasando entre Francia y los países de África. También tenemos el genocidio que se está llevando a cabo por Israel en Palestina, las tensiones entre Taiwán y China y pues definitivamente el conflicto que ya lleva más de un año y es probablemente el más drástico es el de Rusia contra Ucrania por los territorios de la frontera del país y por la expansión ilegítima en contra de los tratados firmados por parte de la OTAN. Hay una serie de preguntas sobre este atentado y voy a tratar de ir contestando a todas ellas poco a poco, ¿no? Primero, mis condolencias para las víctimas, para las familias de las víctimas. Estas eran personas que estaban en un concierto de música, tenían muy poco que ver con cualquier cosa que tenga que ver con la guerra, el conflicto en sí. El terrorismo, a fin de cuentas, como le dice su propio nombre, es un acto que se lleva a cabo con la intención primaria de producir terror, de llevar a cabo el terror, lo cual aquí pues nos contesta la primera pregunta, ¿no? De ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué contra Rusia? Si esto hubiera sido en cualquier otro país que no hubiera sido Rusia, siendo que hubieron cerca de 130 víctimas, se los aseguro que hubiera sido primera plana en todos los periódicos del mundo y hubiera sido condenado por todos los presidentes del mundo. No fue el caso. Como fue en Rusia, muchos presidentes no solo no condenaron, sino que con silencio fueron como cómplices y una omisión políticamente por lo menos despreciable, pero además que produce muchísima desconfianza. Y esto muestra también la hipocresía de una serie de países frente a lo que estamos viviendo hoy en día y frente al valor de una vida humana. ¿Okay? A esto, pues digo, obviamente las autoridades rusas, especialmente Putin, fueron muy duras en decir que pues, se iban a buscar a todas las personas involucradas y no solo a los que llevaron a cabo el crimen, sino a los que de alguna manera articularon el crimen en sí. Y pues se iban a llevar a estas personas frente a autoridades para que se hiciera justicia frente a los actos, ¿no? Esto no puede pasar desapercibido y no puede pasar como un hecho menor, siendo que realmente es un ataque terrorista, pues realmente monstruoso. Ahora sí, 4 personas fueron arrestadas justo después de llevar a cabo este horrendo crimen. Los 4 estaban huyendo de Moscú hacia la frontera con Ucrania, en donde en la frontera con Ucrania se les estaba preparando una apertura en la frontera para que ellos pudieran escapar. Otra cosa que sucedió inmediatamente después de los hechos es que Estados Unidos salió a decir que había sido, que Ucrania no tenía nada que ver con el hecho. ¿Okay? Inmediatamente después de esto,
ISIS, que es una organización terrorista islámica radical, viene a nombrarse autora intelectual de los actos y decir que estos hombres que llevaron a cabo el acto de terrorismo eran parte de la organización ISIS. Y ahí empezó pues realmente una tormenta de noticias conflictivas y pues una serie de especulaciones que nos llevan a pensar sobre qué sucedió realmente y por qué sucedió este hecho histórico en este momento, dadas estas situaciones con estos participantes. Okay. Otra cosa que es importante recordar es que Estados Unidos, 2 semanas antes del atentado, lanzó un anuncio de esos que lanzan como el que sucedió durante el atentado en Irán, pidiendo a todos los ciudadanos americanos que tuvieran mucho cuidado con participar de grandes eventos abiertos al público en Rusia. Específicamente, y no excluyendo, y esto tal cual dice en el anuncio de Estados Unidos, eventos cívicos, eventos culturales y eventos incluso musicales o en auditorios. Okay, entonces, ya desde 2 semanas antes, Estados Unidos les avisó a sus ciudadanos que tuvieran cuidado con grandes congregaciones abiertas al público en Rusia. Okay. Después, cuando Rusia cuestionó a Estados Unidos, dijo que, oye, güey, ¿qué onda que tú hace 2 semanas mandaste este anuncio? Pues, ¿qué sabes? ¿No? O sea, ¿con qué bases lanzas este anuncio? Y Estados Unidos, como gata de Schrödinger, pues no puede responder, porque al mismo tiempo que sabía algo lo suficiente como para avisarle a sus ciudadanos que tuvieran cuidado, pero no lo suficiente como para decirle a Rusia qué es lo que sabía, ¿no? Entonces, muy interesante ya desde este punto la postura de Estados Unidos. Segundo punto muy interesante es que Estados Unidos, en el momento que ISIS dice, sí, nosotros fuimos los culpables, nosotros fuimos los autores intelectuales de este atentado, Estados Unidos sale y dice, ok, perfecto, queda claro, Ucrania no tiene nada que ver, ningún país tiene nada que ver, esto fue ISIS directamente, ¿no? Están seguros que fue ISIS directamente. Lo cual, digo, viniendo de un país como Estados Unidos, con un presidente como Kennedy, que sigue siendo una incógnita desde hace décadas, ¿no? Y un hecho terrorista como el 9/11, que también sigue siendo una incógnita, y también la destrucción del Nord Stream 2, esta tubería que conectaba Rusia con Europa, también sigue siendo una incógnita, ¿no? Y para ellos es de que no, pues ve tú a saber, ¿no? Es imposible saber, nadie nunca va a poder saber ese tipo de cosas, ¿no? Son misterios irresolubles, imposibles de resolver. Pero hay un atentado en Rusia, lejísimos de su casa, y ellos pues dicen, no, sí, inmediatamente fue ISIS, ¿no? 100% seguros que Ucrania no tuvo nada que ver y fue ISIS, ¿no? Para esto sí, Estados Unidos, bien asertivo, perfecto, con un ojo de estos, desde un punto arquimediano, viendo el mundo en tercera persona, con un acceso privilegiado a toda la realidad material y todas las variables disponibles y por haber. A lo cual, obviamente, pues, digo, las autoridades rusas dijeron, qué raro, ¿no? Que ahora parezca como responsable a ISIS, pero pues digo, alguien lo tuvo que haber mandado, porque seamos sinceros, las organizaciones terroristas en el mundo, por más que algunas de ellas puedan ser legítimas organizaciones puramente anarquistas y terroristas, la verdad es que la gran mayoría de las agencias o de las organizaciones terroristas del mundo hoy responden a intereses de Estado. Es una lástima. Si no sabían esto, siento mucho ser yo el que les rompe el corazón, pero mantener una organización terrorista y llevar este tipo de atentados es bastante complicado, bastante caro y requiere una red de apoyo para que se dé, para que suceda, ¿no? Imagínense, nada más estas 4 personas que llevaron a cabo este atentado en Rusia tuvieron que organizar una fuga, un escape y les iban a abrir un agujero en la frontera con Ucrania para que escaparan a Ucrania. ¿Ustedes creen realmente que sin el apoyo de un Estado uno logra hacer ese tipo de cosas? Digo, sí, si tuvieras muchísimo dinero, pero ¿de dónde sacas muchísimo dinero? Sacaron el perfil de estos 4 pobres diablos que llevaron el atentado y cada uno de ellos iba a ganar como $5,000 por lo que hicieron. ¿Te parece que si vas a ganar $5,000 para cometer un atentado terrorista, tienes suficiente dinero y poder para negociar con las autoridades de la frontera que te dejen escapar después de cometer un atentado en una frontera que está en guerra caliente? Por favor, ¿verdad? O sea, necesitas 3 centímetros de frente para pensar que el mundo es un poquito más complicado que eso. Para realmente darnos cuenta de que no. O sea, si querían hacer todo lo que hicieron y si lograron hacer tanto cuanto hicieron, definitivamente tuvieron un apoyo mucho más estructurado que simplemente una organización terrorista. Okay. Esto definitivamente requiere el apoyo de un Estado. Para lo cual, además, pues también nuevamente esta autoridad rusa también mencionó que, pues qué raro, ¿no? Que no olvidemos que pues estas actividades terroristas, específicamente ISIS, y si no se acuerdan, ahorita se los voy a mostrar, ISIS pues, ya ha tenido algunos guerrilleros que incluso participaron de la guerra de Ucrania. Hay fotos, evidencias y videos de muchas personas con los banners y los badges de ISIS participando del conflicto armado desde el lado de Ucrania.
Entonces, así como desvincularlos inmediatamente, híjole, yo tendría un poquito más de cautela, yo me esperaría un poquito para definir, porque estas aguas se ven mucho más turbias de lo que parecen, ¿no? Entonces, queda bastante que investigar. Y no solo eso, sino que vean algunas de estas declaraciones de algunos oficiales americanos sobre ISIS como una organización terrorista. Vean esto. We created ISIS. I mean, ISIS is no less than the people up in Islamberg, no less than Gulen, is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. They came from the Al-Nusra group, the Syrian Liberation Front. These two organizations combined, and they morphed into ISIS. It's our creation. We create them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to... Bueno, aquí él empieza diciendo, pues nosotros creamos ISIS. ¿Nosotros quiénes? Nosotros Estados Unidos, ¿no? ISIS siempre fue y desde el principio ha actuado convenientemente alineado con los intereses de Estados Unidos en diferentes regiones. Y además no solo eso, él dice, recuerden que cada vez que salen heridos los participantes de ISIS, a donde los llevan al hospital es en Israel. Okay, entonces ahí por lo menos hay un vínculo. Otras cosas que son importantes es para recordar. Acuérdense que existe esta idea del mártir en la cultura principalmente radical islámica, ¿no? O sea, estas personas como mártires, cuando llevan a cabo este trabajo divino que se hace desde estas organizaciones supuestamente radicales y teológicas, ellos no esperan sobrevivir. Al contrario, para ellos dar su vida en nombre de Alá, en nombre de la causa, pues es la manera más digna de morir. No entiendo por qué escaparían, negociarían y acabarían delatando a gente que los contrató por $5,000 para llevar a cabo estos crímenes, ¿no? Como que para empezar no suena congruente. Segundo punto importante es esconder sus rostros. Tercer punto importante es que lo hicieron en el mes de Ramadán, en un viernes donde se debería estar rezando y en falta de otra serie de incongruencias que podrían ser consideradas muy seriamente para cuestionar el hecho de que realmente estos son tradicionales mercenarios o guerrilleros de ISIS, ¿no? Esto es nada más para dejarles un poquito de pensamiento. Además de esto, y un último comentario, pues vean quién más está platicando sobre el tema. Trump hizo estas declaraciones hace creo que como 3 semanas antes de que esto sucediera y para sorpresa de nadie, ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Híjole, yo diría que Victoria Nuland, pero bueno, ¿quién soy yo para dar más información que Donald Trump? Probablemente él tenga más acceso a información privilegiada que yo, pero sí, definitivamente esto es una opinión por lo menos compartida por una serie de personas sumamente influyentes y que tienen acceso a muchísima información en Estados Unidos. Que ISIS no es un organismo orgánico y puro que surge como un movimiento, ¿sabes? Radical de una facción del Islam, no. O sea, tienen entrenamiento por parte de la CIA, están alineados con los intereses de Estados Unidos. Cuando acaban heridos, los llevan a hospitales en Israel. Convenientemente, solo atacan a aquellos blancos que son enemigos de Estados Unidos, Israel o de la OTAN en general. Cuando hacen algo en contra de los aliados de la OTAN, se disculpan inmediatamente, dicen que fue sin querer. Muy raro, ¿eh? Muy raro ISIS como organización terrorista. Y otro hecho que es importante preguntarnos es de que, bueno, ¿y por qué en este momento? O sea, ¿por qué pasa esto ahorita, no? O sea, ¿hay algo que esté haciendo Rusia específicamente para molestar a ISIS o a los países del Islam, a los países islámicos? Pues no necesariamente, no fundamentalmente. Digo, es verdad que Rusia se posicionó relativamente fuerte frente al conflicto Israel con Palestina, a favor de Palestina, lo cual, pues digo, podría entre las divisiones que existe del Islam producir un tipo de enemistad entre los diferentes grupos, ¿no? Las diferentes divisiones dentro de la religión, porque es verdad que no es un bloque homogéneo, sino que realmente hay distinciones. Podría ser, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a pensar lo raro de todo esto, y esta es una frase que escuché hace poquito también en un programa de Santi, que en geopolítica se dice que el peor enemigo que puedes tener es que tu enemigo sea un idiota, porque eso lo hace sumamente difícil de predecir. Y aquí es raro pensar como cuál era el resultado deseado de este atentado. O sea, ¿qué es lo que querían?
querían tal vez simplemente acelerar la guerra, es hacer una escalada, hacer que Rusia se enojara y se pusiera más violento en encontrar enemigos. Por otro lado, un factor que sí pudiera ser determinante y un por qué sucede esto es que como en la guerra los civiles de alguna manera juegan un papel de apoyo moral a lo que está haciendo el gobierno. ¿Okay? Y esto de hecho lo decía Maquiavelo en su libro El Príncipe. Que cuando tú tienes el apoyo del pueblo para llevar a cabo una campaña bélica, la campaña bélica va muy bien porque obviamente se está fondeando con el dinero del erario. Cuando la aprobación pública cae en un conflicto armado, se vuelve muy complicado de mantener. Porque la gente va a decir, no solo no estoy de acuerdo con esta guerra, sino que estás usando mi dinero para llevarla a cabo, ¿no? Que es lo que está pasando un poco en Estados Unidos. Pero en Rusia, la verdad es que la aprobación de Putin es altísima, ¿no? Rusia, aparte de un país que le ha ido muy bien históricamente cuando ha tenido presidentes fuertes, como es el caso de Putin definitivamente, y le va muy mal cuando tiene mandatarios débiles, que acaban siendo fuerzas extranjeras las que los acaban manipulando y produciendo mucho sufrimiento para el pueblo, pero es un pueblo muy unido, es un pueblo que tiene un sentimiento de nacionalismo y una identidad sumamente bien estructurada, fuerte, bien trabajada, con un potencial histórico, forjada en guerra, ¿no? O sea, el ruso es familiar al contexto bélico. Entonces, obviamente, llevar a cabo este tipo de ataques terroristas lo que hace es que de alguna manera hace el terror más tangible para el ruso civil, ¿no? Porque en Ucrania esto se debe sentir mucho más, obviamente porque aparte ellos están perdiendo la guerra, es un país muchísimo más pequeño, está más cercano, es más fácil que tengas un primo, un pariente, un vecino, un conocido, alguien que haya sido víctima del conflicto bélico armado, pero en Rusia, al ser un país tan grande, tan extenso, pues no lo sientes tanto. Entonces, hacer que algo terrible suceda en la capital, para el ciudadano de calle, es pensar que, oye, güey, pues qué miedo a esta guerra, porque por más que la estemos ganando y por más que estemos de acuerdo y por más que apoyemos a Putin, pues si ahora ya no puedo ir a conciertos porque debería tener miedo, pues obviamente pues ya lo voy a pensar 2 veces antes de apoyar este conflicto armado. Pero aquí me parece que si esa era la intención, la de sembrar terror, o sea, ese es el sentido estricto de sembrar terror, si esa era la intención, yo creo que les va a salir el tiro al contrario de lo que tenían planeado. O sea, esto es un disparo en el pie. Esto para mí lo que va a hacer es que va a encender todavía más el espíritu nacionalista ruso. Si de por sí el pueblo ruso ya tiene una unión increíble y un sentido de defensa de la soberanía nacional increíble, el hecho de que se hayan metido con ellos y que hayan producido 130 víctimas va a hacer todavía que se unan más, que estén más de acuerdo con la guerra y que acaben como pueblo remando más hacia la misma dirección. Al final de cuentas, me parece que todo este cuento está sumamente mal contado. O sea, el decir que fue ISIS porque salió un anuncio, pero fue Ramadán, tenían la cara tapada, usaban el nombre de Dios fuera de lugar. El anuncio que usaron, el formato del anuncio estaba mal hecho comparado con lo que ha hecho ISIS normalmente. Me metí a investigar y de verdad hay una lista larguísima de incongruencias para dudar de la manera en cómo ISIS hizo autoría sobre los hechos, ¿no? Más allá de que pues, lo que falta fundamentalmente es una causa, o sea, un por qué ISIS en este momento se metería en una guerra contra Rusia. Realmente no tiene muchísimo sentido. Yo creo que en las próximas semanas vamos a seguir descubriendo cosas frente a esto y me parece que Rusia no se va a dar por vencido en encontrar realmente no solo quiénes fueron los que llevaron a cabo esta atrocidad, este acto deplorable, sino quiénes están por detrás, quién lo patrocinó, quién lo articuló, quién lo promovió y quién quiso que sucediera y por qué sucediera. Pero bueno, esperemos para ver qué más va a suceder. En el Inter, déjales voy mostrando, de la misma manera que el pueblo ruso se une, ¿no? y revive su espíritu nacionalista cuando pasan estas cosas. Me parece que Estados Unidos, ahora imperio en decadencia, está pasando por una crisis de identidad terrible, donde siento que mucha gente, incluso figuras del ejército americano o figuras de la derecha reaccionaria, están dando cuenta de lo terrible que es Estados Unidos como un jugador geopolítico internacional, los pocos escrúpulos que tienen y cómo realmente pues ellos son los malos, ¿no? O sea, como estas películas de comedia donde tipo los alemanes en los 40s, en el 45 decían de que espérate, nosotros somos los malos. Pues aquí los estadounidenses están poco a poco despertándose con esa cruda moral terrible de que sí, en efecto, ellos son los malos. Vean esto. Nuland was aware that the United States had
a program in place to disrupt the elections of Vladimir Putin using Ukrainian intelligence as the proxy. I think she was broadly aware that these Russian nationalists, these 5,000 Russian nationalists, were going to invade Belgorod and Kursk. She was aware of that. She was broadly aware that the Ukrainians were going to carry out acts of sabotage and violence inside Russia. To this, whether or not she knew the specific target, I can't say that, except to say that the statement of the U.S. Embassy specified concert centers. Sí, aquí le está nombrando el hecho de que qué raro que el anuncio americano específicamente nombrara los auditorios de conciertos. O sea, este tipo de cosas que dice, güey, o sea, que joda que sea esta similitud, ¿no? Digo, aparte parecía el principio de la película de Tenet, no sé si vieron los videos, si los vieron, no, si no los han visto, no los vean, neta, porque nadie debería ver ese tipo de cosas, pero si los vieron, qué raro, que estaba muy parecido al principio de la película de Tenet, que se lleva a cabo, de hecho, a ver, se supone que es en Ucrania, ¿ok? Pero está por lo menos asustador que sea tan igualito al principio de una película. So, you know, what I'd love to do is subpoena her and get her before a congressional committee under oath and ask her these questions, because it would condemn not just her, but the entire Biden administration and by extension, the entire United States as a terrorist nation. I mean, we're the guys who claim that we fight a global war against terrorism. We have become the terrorists. I hope people understand that. We have become the terrorists. Qué duro, ¿no? We are responsible for setting in motion events that culminated in this horrific attack in Moscow. We are. If we didn't start things, if we didn't train the Ukrainian intelligence, if we didn't have a presidential directive to disrupt the elections in Russia, I want to remind you, to disrupt the elections in Russia. All this, oh, the Russians are interfering with American elections. We have a presidential finding directing the CIA to disrupt the presidential elections in Russia, and America's going, so what? Sí, ese doble estándar tradicional de los estadounidenses, ¿no? De que, pues realmente se están dando cuenta poco a poco de que sí, ellos son un país de terroristas. Ellos son un país que expanden el terror y crean las condiciones necesarias para que se den este tipo de acciones. Fue la CIA la que entrenó los grupos de inteligencia de Ucrania, que después buscaron interferir con las elecciones en Rusia y que seguramente de alguna manera están vinculadas a esto que está sucediendo, esto que acaba de suceder el 24 de marzo en el auditorio de Crocus. Alguien más que está despertando como de una mala cruda, y esta sinceramente les confieso, no la veía venir, es Joe Rogan. Joe Rogan, un gorila millonario que vendió sus derechos de existencia a vender podcasts por el mundo, al parecer está despertando de esta terrible cruda borrachera, mezclando alcoholes, a la cual algunos llaman tener un pasaporte de Estados Unidos. Vean aquí la cruda de Joe Rogan un domingo en la mañana después de America. No, what she was fired for. Because was it criticism of Israel? Did she show that Edward Snowden video that he put up on Twitter that shows them drone bombing those kids those men, I should say unarmed people that were walking towards the rubble that clearly weren't causing any danger to anybody? Yeah, right. They just bombed them. Yeah, no, it's your duty. It's just like for Biden or whoever you like, you're supposed to cover up for them. Because the whole thing is like they were always saying they're only targeting Hamas and everybody else is a casualty. Well, if those guys are just... Hasta aquí lo que está diciendo es que despidieron a Candace Owen, que es una comentarista también súper reaccionaria de derecha en Estados Unidos, por criticar a Israel. ¿Okay? Y el caso es de que Joe Rogan dice, pero a ver, la criticaron por el video que salió, donde hay literalmente gente caminando en una calle, digo calle, ¿no? Porque pues es tierra, y de la nada 2 drones bombardean gente caminando en la calle, ¿no? Por el mismo motivo con el cual metieron a la cárcel a Julian Assange, que también por revelar los crímenes de guerra que había cometido Estados Unidos, ahora Candace Owens también la acaban de meter a la calle. Entonces él dice, qué raro que, pues, o sea, que ya no podemos hablar de esto, y supuestamente es el ejército más avanzado del mundo que está usando drones para disparar misiles a gente desarmada que está caminando por la calle. Unarmed civilians, and they're walking alone. That's what they appear to be. Dresden. And you just blast them from the sky with robots. This is the tragedy of war. Yeah, this is insane. And no one knows what to think now, because if you can't talk about that, if you can't say that's real, then you're saying that genocide is okay as long as we're doing it. Lo que estás diciendo, entonces, si nos prohíbes hablar de esto, es que hacer genocidios está bien mientras seamos nosotros los que los estemos haciendo. Y sí,
La verdad es que para la lógica americana, estadounidense, así es. Mientras ellos estén cometiendo los crímenes de guerra, no cuentan como crímenes de guerra, ¿no? Si cualquier otra persona hace cualquier cosita ligeramente reprochable, ahí van, ¿no? Con los ejércitos de la OTAN y descuartizan y hacen guerras y buscan armas de destrucción masiva, justifican el asesinato de 1 millón de inocentes, ¿no? Te ponen embargos durante 40 años y producen una migración en masa o una hambruna masiva. Pero si ellos cometen crímenes de guerra, no, está bien, porque nosotros somos los buenos. And that is what we're saying. And if you're saying that from a perspective of someone who literally went through the Holocaust, or your people, your tribe, went through the fucking Holocaust, and now you're willing to do it? I hope the irony's not lost on you. It's so nuts. It's so hard to imagine that someone, where a culture, like a country was like officially founded in, what, 47? 48. 48? Okay, officially founded. So that's so recent. and you guys are willing to do what was done to you that led you to believe that you needed to start your own country? You're willing to do that at least on a small scale in Gaza. Like, están despertando, ¿eh? Un poco tarde, un poco lento. Dios, está bien, no sé qué esperar de ellos, sinceramente no sabría qué esperar de ellos. Me da gusto que esté sucediendo, aunque sea así bastante tarde. Pero el hecho de que Joe Rogan lo diga ya me parece algo importante. Joe Rogan durante demasiado tiempo fue, pues, como neoconservador, súper reaccionario, con estas ideas súper tradicionales de derecha mal informada, de un pipeline terrible de redes sociales y pésimo de teorías de conspiración. Pero ahora poco a poco la evidencia se ha vuelto como irrefutable, ¿no? Es como que, Joe, ¿al Chile vas a seguir defendiendo esto? O sea, ¿cuántos videos más de gente inocente volando en pedazos por los aires vas a tener que ver para darte cuenta de que Estados Unidos es el malo de la película? ¿Y tú? ¿Cuántos videos más vas a tener que ver? Pero bueno, para terminar esta sección, que es de mis favoritas de Estados Unidos Imperio en Decadencia, aquí la vicepresidenta Kamala Harris fue a Puerto Rico y le empezaron a cantar una canción y se puso a bailar. Miren nomás, qué chistoso. Queremos saber, Kamala, qué es lo que viniste a hacer. Queremos saber, Kamala, queremos saber, Kamala, qué viniste a hacer. Queremos saber, Kamala, qué onda con el colonialismo. Y Kamala así, de que, y luego llega un traductor de que, Kamala, se están burlando de ti. Y Kamala de que, si tan solo hablara español. Si tan solo hablaras el idioma de los países que estás invadiendo y destruyendo, sabrías que cuando los visitas te odian, se burlan de ti, te detestan y te desprecian. Pero ni siquiera hablas el idioma de los países que ocupaste, destruiste y dejaste en ruinas y tienes como una mina a la cual estás exprimiendo por sus recursos. Así de ridículos son. Así de ridículos son. Por cierto, les dejo una hermosa tarea. Si ves a un gringo perdido en tu país, háblale en tu idioma. Viéntale la madre en tu idioma. Si él no habla tu idioma, es su problema, güey. O sea, como que ellos siempre tienen como esta exigencia de que todo el mundo tiene que hablar inglés, pero ellos no hablan absolutamente ningún otro idioma. Digo, tanto al nivel de que su vicepresidenta va a visitar una de sus colonias, Puerto Rico, ¿ok? Y le cantan una canción burlándose ahí en su cara y ella cree que le están cantando porque la están recibiendo con amor. Por favor, despierta, desapendéjate, amiga, por favor. Eres vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Quién te quiere, güey? No te quieren ni las marcas que te patrocinan. ¿Quién te va a querer si eres un político americano? Hazme, o sea, ten un mínimo de autoconciencia. Un mínimo de autoconciencia. A lo mucho la gente te tolera, pero nadie te quiere. O sea, nadie te va a cantar feliz que estás visitando su país. Hazme el favor, güey. O sea, ¿a qué nivel de fantasía tienes que estar para pensar que vas a visitar un país colonizado, ¿okay? Que sufre tu yugo, lame la suela de tu bota y te van a cantar de manera feliz? Es que solo un gringo podría pensar esas estupideces, de verdad. Pero bueno, básicamente lo voy a dejar por aquí, Capitán Humano. Me parece más que suficiente por hoy. Ya platicamos de muchísimas cosas. Lo de Rusia estuvo realmente muy, muy grave. Creo que todavía no acabamos de ver lo que está sucediendo. Creo que todavía no acabamos de entender realmente cuáles fueron las causas y cuáles fueron los motivos por detrás. Es importante mantenernos informados, pero abiertos a la diferente información que pueda surgir. Recuerden que si el rigor académico, el rigor intelectual tiene una responsabilidad muy grande de cambiar de opinión
cuando enfrentado con nueva información. Ustedes mantengan esa misma postura, es lo único que les pido. No se casen con una sola idea, sino que mantengan lo suficientemente abiertos para el momento que se topan con una información que contradice sus creencias anteriores, uno pueda decir, me equivoqué, tenía la información equivocada o no tenía información suficiente, ahora tengo una postura diferente. La verdad es que siempre cito a Foucault cuando termino hablando con estos pensamientos, pero es importante recordar lo que es, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Y espero que ustedes tuvieran la misma convicción y el mismo compromiso. Lean bastante para así poder cambiar de opinión frecuentemente. Y infórmense mucho sobre estos diferentes hechos y estos diferentes acontecimientos para así poder cambiar de opinión cada vez que se presente nueva información legítima y verídica, comprobable sobre lo que está sucediendo. Es muy complicado navegar redes sociales porque hay mucho engaño, pero sobre todo hay mucho bot. No seas un bot, mejor piensa tú, ten tus propias ideas, ten criterio, pensamiento crítico y nada. Para todo lo demás existen videojuegos para escaparnos de la realidad, a lo cual yo me retiro ahorita después de estas deprimentes noticias de miércoles. Disfruten Semana Santa, pásenla bien, vayan a Mazatlán a tomar cerveza fría, comer mariscos y escuchar música banda, y al Chile chinguen su madre todos los que vienen a invadir nuestro país y quitarnos nuestra cultura, güey. No pasarán. Nos vemos, Rosita.